¿Todavía seleccionas objetos uno por uno en AutoCAD? Pues te tengo una mala noticia. Estás desperdiciando una enorme cantidad de tiempo. Hoy te voy a mostrar un comando que parece magia. Con un solo clic podrás seleccionar decenas o incluso cientos de objetos similares al instante, seleccionados por características. ¿Y qué significa eso de características? Pues como tipos de objetos, por color, por layer o capas, por tipos de líneas y mucho más. Este mágico comando se llama Select Similar y una vez que lo aprendas, tus eternas horas de edición en AutoCAD se reducirán a menos de la mitad. Bueno, y ahora que tengo tu atención, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Bueno, ya estamos aquí en el archivo de AutoCAD y como pueden apreciar, todos estos planos tienen una imagen insertada en el rótulo, pero esa inserción de esa imagen tiene un pequeño problema y es que la imagen está encima de las líneas del rótulo. Ese problema está en todos los planos, está sobre la línea de rótulo. Entonces digamos que si yo quiero imprimir esos planos, las imágenes de los logos me van a quedar cortando estas líneas de los rótulos porque están encima. Entonces, el primer caso de uso, vamos a pasar todas esas imágenes a la parte de atrás del plano para que esté por detrás de las líneas y no nos tape las líneas del rótulo. Entonces, pues mire que son varios planos aquí. Si lo voy a hacer uno a uno, pues me voy a demorar una eternidad. Entonces, este es el primer caso de uso. Cómo seleccionar un objeto con un mismo nombre o un mismo tipo de objeto, en este caso es esta imagen. La voy a seleccionar y la voy a mandar hacia la parte de atrás en un solo comando. Este comando Select Similar lo podemos llamar o invocar de dos formas diferentes. La primera es escribiendo simplemente el nombre por teclado y la segunda es por la cajita del menú. Entonces hagámoslo de la primera forma. Escribimos Select Similar, Enter, tocamos cualquiera de los objetos, damos Enter y mire que automáticamente los seleccionó todos. Y la otra forma es tocar uno, clic derecho y aquí darle Select Similar y selecciona todos los objetos que tengan ese mismo nombre en todo el archivo. Una vez lo tengamos seleccionado, para el caso de lo que yo estoy haciendo, le doy clic derecho a uno de ellos, Draw Order, y le digo que lo mande atrás. Entonces cuando ya voy de nuevo a la caja de ploteo, como pueden apreciar, ahora ya la imagen está por detrás de las líneas del rótulo y entonces todas las líneas quedan completicas porque la imagen está por detrás. Esto lo hizo en todos los planos al mismo tiempo con un solo clic. Ahora, volviendo al dibujo, te voy a enseñar a manejar el comando Select Similar como todo un profesional. Bueno, ya vimos que seleccionamos una imagen y él la busca en todo el plano y la selecciona automáticamente sin hacerlo uno a uno a pedal como ya veníamos haciendo. Este comando es muy versátil, podemos modificar las características de lo que queremos que él seleccione o escoja. Entonces me meto al comando de nuevo, sin seleccionar nada, nos podemos venir aquí hasta donde dice Settings o le hacemos clic derecho sin seleccionar nada y le damos aquí en Settings o Parámetros si tenemos el AutoCAD en español. Le damos aquí y él nos carga el cajetín de características que están activas para utilizar el comando. Él por defecto está en estos dos, pero nosotros podemos deshabilitarlo y decirle, por ejemplo, que nos seleccione objetos que están en un color. No es en el color del layer, es el color que tenga el objeto. Por ejemplo, si tú tienes dibujos o líneas en el layer de ejes, pero les has cambiado, por ejemplo, el color al color 54, al color 56, al color 7. Entonces él selecciona los objetos que estén en ese mismo color o objetos que estén en un mismo layer o en un mismo tipo de línea o en un tipo de línea, en una escala de tipo de línea o en unos espesor si tienes creadas líneas
o polilíneas con espesores. Entonces puedes seleccionar que te seleccione los que están en el mismo tipo de línea o en ese estilo de ploteo, en ese estilo de objeto o con el nombre. Vamos a seleccionar, por ejemplo, por color. Le damos OK y seleccionamos estas líneas y le damos Enter. Entonces, como pueden apreciar, me seleccionó todo lo que está en este layer azul, que son todas estas líneas de aquí. Todas estas líneas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que no me seleccione nada, que todo esté en blanco. Le doy OK y selecciono, hoy vuelvo a seleccionar, por ejemplo, esta línea y le doy Enter. Ahí me selecciona todo lo que son líneas, no solamente las de ese layer, sino todo lo que son líneas. Estas de aquí, por ejemplo, no me las ha escogido, no me las ha seleccionado porque no son líneas. Mira, si yo me acerco aquí, son polilíneas, entonces no las selecciona. Cogió todo lo que son líneas en el dibujo. Recuerda que si tienes AutoCAD en español y no te funciona el comando, lo puedes hacer anteponiendo el guión bajo al comando, ¿no? Si quiero que me seleccione por tipo de objeto, por ejemplo, vamos a seleccionar las cotas, damos clic por fuera, nos metemos a settings o a parámetros y le decimos que vamos a seleccionar por tipo o por estilo de objeto. Le damos OK y seleccionamos, por ejemplo, cualquiera de las cotas y le damos Enter. Y como pueden ver, me seleccionó todo lo que son cotas en el objeto. Entonces, utilizando estos parámetros podemos tener control total de qué es lo que queremos seleccionar. Settings, por decir algo, vamos a decirle que nos busque por tipo de línea. Le damos OK y vamos a seleccionar, por ejemplo, estas líneas punteadas. Enter. Entonces nos selecciona en el dibujo todo lo que esté en ese mismo tipo de línea. Este comando no tiene atajo de teclado, pero lo podemos crear de la siguiente forma. Escribimos en la línea de comando AI-edit cuts file. Como se ve aquí, damos Enter y escribimos acat.pgp, que ese es el archivo donde AutoCAD guarda los atajos de teclado. Aquí se nos abre esta ventanita y nos vamos hasta la parte de abajo y aquí es donde vamos a escribir nuestros atajos de teclado. Aquí, como pueden ver, ya tenemos el nuestro SS, coma, le damos un espacio, asterisco y select similar. Una vez lo tengamos, le damos guardar. Ya podemos cerrar esta ventanita y aún todavía no nos está funcionando el atajo. Tenemos que activarlo. Para activarlo escribimos reinit si está en inglés o reinicia si está en español. Enter y aquí escogemos PGP. O sea, vamos a activar este comando. Aquí ya quedó activo y podemos hacer la prueba. SS, Enter, tocamos el objeto. Y como pueden apreciar, ya tenemos el atajo para nuestro comando Select Similar. Espero que te haya servido este comando, espero que lo utilices mucho. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció, si has tenido algún inconveniente, no dudes en escribirme, que los leo todos y te podemos ayudar. No olvides suscribirte al canal, recomendarnos, hacer comentarios, todo esto nos ayuda un montón para el algoritmo y para que este video vaya súper bien. Nos vemos en el próximo video y éxitos rotundos.